Hola, ¿qué tal chicos? Les recuerdo, yo soy la maestra Andrea Campos y esta es la asignatura de Español 2. Bien, pues este material que les traigo esta semana es la continuación del video que publiqué la semana anterior. Antes de entrar en materia, les comento que es importante que ustedes tomen apuntes, porque esos apuntes les van a servir de apoyo para realizar la actividad y las siguientes actividades. Bien, igual pues nos sirve porque de repente puede ser que se nos olvide lo que vimos, lo que escuchamos, entonces los apuntes lo tenemos ahí como apoyo, así que es importante que los tengamos. Bien, pues ahora sí, como ustedes recordarán, en el video pasado empezamos con el trayecto 1 de aprendizaje, que es leer por placer. Leímos el aprendizaje esperado y empezamos a ver algunas características del cuento. Antes del cuento vimos que era una narración, ¿recuerdan? Cómo se da la narración en la literatura a través del cuento, de la novela. Vimos qué es el cuento latinoamericano, qué abarca la América Latina. Vimos también lo que son los movimientos literarios, ¿se acuerdan? El realismo mágico. Y empezamos a ver algunas características específicas del cuento. Vimos trama, inicio, nudo, clímax, desenlace. Vimos lo que son los personajes principales, secundarios, ambientales, sus aspectos psicológicos, valores, sus aspectos sociales, culturales, ¿bien? Y también vimos ambiente físico y psicológico. Pero yo les mencioné que aún faltaban algunas características del cuento. Entonces, esas características que nos faltaron son las que vamos a ver en este video. Bien, entonces yo les pregunto, ¿qué otras características tiene el cuento? ¿Saben alguna otra o recuerdan alguna otra? ¿Recuerdan qué es un narrador? ¿Qué tipos de narradores hay? ¿Se han fijado ustedes que algunas historias inician con la escena o parte final? Sobre todo, por ejemplo, en las películas. ¿Por qué pasa eso? O empiezan con un suceso que pasará en el futuro y luego te muestran lo que está pasando en el presente. ¿Por qué pasa eso? Bien, pues vamos a intentar responder esta y las demás preguntas en este video. Bien, y para eso nos vamos a ir a lo que es el tiempo en la narración, es decir, el tiempo en el cuento. Bien, el tiempo se puede identificar de diferentes formas. Hay distintos tipos de tiempo, ¿bien? Pero nosotros vamos a ver dos únicamente. Y ese es el tiempo, el primero es el tiempo lineal. ¿Por qué se llama tiempo lineal? ¿Qué es el tiempo lineal? Pues ahí les va. En el tiempo lineal, los sucesos se narran en un orden temporal y en un orden de causa-efecto. Se menciona lo que pasó al principio, en el desarrollo y en el final. Es decir, no hay ningún rompimiento en la trama de la historia. Bien, la trama sucede de manera cronológica, ¿ok? Como debería, ¿no?, de ser, con principio, desarrollo y final. Bien. Por el contrario, en el tiempo no lineal no sucede eso. En el tiempo no lineal, los sucesos pueden presentarse dando saltos en el tiempo. Por ejemplo, se narra lo que sucedió en el presente, luego lo que ocurrió en el pasado, o por el contrario, sucesos del futuro. Es decir, te van contando la historia, pero a lo mejor dentro de la historia hay algún salto de tiempo, es decir, de repente retroceden al pasado y luego regresan al presente y luego te muestran lo que va a pasar en el futuro y regresan al presente, ¿no? Esos saltos en el tiempo, bien, es lo que clasifican a la historia o al cuento como, o sea, como un tiempo no lineal, ¿bien?
Esos saltos, por ejemplo, en las películas se dan mucho los saltos hacia el pasado. De repente el personaje empieza a recordar algo que le sucedió, algo que pasó en su infancia, en su niñez, o algo que le pasó la semana pasada, ¿no? Y cómo es que llegó a esta situación. Entonces, ese salto que hace el pasado se llaman flashbacks, es muy conocido el flashback porque es un recurso que se utiliza mucho en las películas, ¿bien? Y se está dando un tiempo no lineal porque hay una fractura en la historia, de repente te están contando la historia y saltan al pasado, ¿no? O saltan a lo que va a pasar al futuro, a lo que va a suceder en el futuro. Bien, pero ahorita se los voy a ejemplificar mejor. Por ejemplo, en el caso del tiempo lineal tenemos la película Matilda. En Matilda los sucesos pasan de manera cronológica, es decir, empiezan contándote en el inicio cómo ella crece con su familia, es decir, desde que era bebé, qué pasa conforme va ella creciendo, cuando cumple 4 años, cuando cumple 6 años, cuando empieza a ir a la escuela, qué pasa cuando empieza a acudir al instituto, cuando conoce a su maestra, cuando conoce a la directora, qué pasa con la maestra Miel, con la directora Tronchatoro, entonces te van contando lo que es el nudo, ¿no? Cómo ella se empieza a meterse en problemas, ¿no? Cómo la directora Tronchatoro empieza a hacerle la vida imposible, ¿no? Y ya te cuentan después el desenlace, es decir, cómo termina la película, termina cuando pues Matilda decide irse a vivir con la señorita Miel y la señorita Miel decide adoptarla, ¿no? Entonces vemos cómo los sucesos fueron dándose de una manera, en un orden, ¿bien? Inicio, nudo, desenlace, sin mayor alteración en el tiempo. Es decir, no retrocedieron en ningún momento al pasado, ni tampoco te presentaron primero los hechos futuros y luego regresaron al presente, no, sino que todo pasó sin mayor alteración. En cambio, por ejemplo, en el tiempo no lineal tenemos el ejemplo del laberinto del fauno. No sé si alguna vez lo han visto. Si no lo han visto, ahí les va alerta de spoiler. Les voy a spoilear la película un poco. La película empieza con la escena final. ¿Bien? Es decir, la película empieza donde aparece la protagonista, la verdad no recuerdo el nombre ahorita. Ah, se llamaba Ofelia. Ofelia se llama la chica, si no me equivoco. Entonces, Ofelia aparece tirada en el suelo, desangrándose. Te da a entender que alguien, pues, la atacó, la apuñaló, y se intentó matarla, ¿no? Entonces, la película empieza con esa escena de Ofelia tirada en el piso, desangrándose, ¿no? Y luego te empieza a contar, ¿no? El narrador empieza a contarte sobre una princesa que vivió hace muchos años, ¿no? Te empieza a contar de esa princesa y que esa princesa supuestamente iba a resucitar, a reencarnar en algún momento. Y te da a entender que esa princesa, pues, es Ofelia, ¿no? Tienen que ver la película para que lo puedan entender. Bueno, el caso es que empieza con esa escena, y esa escena es la que sucede al final, es decir, la película termina con esa escena, termina donde matan a Ofelia, ¿bien? Allí hay un ejemplo de tiempo no lineal, porque están empezando, ¿ok? Con la parte final, empiezan con el final y ya luego te van contando cómo es que Ofelia llegó hasta ahí, cómo es que Ofelia terminó así, terminó muerta, ¿bien? Entonces es el tiempo no lineal, ahí hubo un salto, ¿bien? No pasó de manera cronológica. Bien, y también tenemos el ejemplo de Pedro Páramo. En Pedro Páramo, que es del autor Juan Rulfo, todo el libro está plagado de saltos en el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, en Pedro Páramo, en el caso del laberinto del fauno empiezan con el final, luego te muestran el inicio, cómo inicia todo, y el desarrollo, es decir, cómo llegan a esa escena, cómo llegan a la muerte de Ofelia, que ya te mostraron al principio. Y en Pedro Páramo, pues hay un revoltijo de saltos en el tiempo. De repente te muestran lo que está pasando en el presente, luego saltan al pasado, luego saltan a lo que va a pasar en el futuro. Es un relajo. De hecho, Pedro Páramo es un libro que debe leerse de manera muy consciente, debe estar muy concentrado porque si no te puedes perder. Está muy interesante, pero sí necesitas mucha concentración, ¿no? Entonces puede ser que también una historia empiece con desarrollo y luego te muestren el inicio, es decir, cómo empezó todo y luego te muestren cómo terminó la historia, ¿no?
Ahí ese es el tiempo no lineal, ¿bien? Y además del tiempo, tenemos otra característica muy importante, que son los narradores, ¿bien? En el caso de los narradores, tenemos 4 tipos. Este cuadro está en su libro de texto. Bien, el primer tipo de narrador es el omnisciente. Bien, el narrador omnisciente es aquel que todo lo sabe, es decir, sabe lo que piensan los personajes, lo que están sintiendo y lo que están haciendo, ¿ok? No solo relata, las acciones que se están llevando a cabo en la historia, sino también lo que están pensando y lo que están sintiendo. Y está relatado en tercera persona, ¿bien? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo en la parte derecha. Dice, Guadalupe caminó hacia la calle. Pensaba que su esposo llegaría otra vez tarde. Entonces, aquí el narrador omnisciente te está contando lo que está haciendo Guadalupe y aparte te está contando lo que está pensando, ¿bien? Es un narrador externo que te cuenta todo, absolutamente todo lo que está pasando y lo que están pensando y sintiendo los personajes. En cuanto al protagonista, en el protagonista pues generalmente es el personaje principal el que relata su historia. Narra los hechos desde su punto de vista y su relato suele estar en primera persona, pues como es el protagonista, obviamente es como si estuviera está contando su historia. Por ejemplo, me dio miedo abrir la puerta, no quería encontrarme con lo que me esperaba al otro lado. Entonces, si se dan cuenta, utilizan el pronombre en primera persona, que es yo, ¿sí? Yo, me, mi, ¿bien? En el caso del observador o testigo, cuenta únicamente lo que ve o escucha. El observador o testigo es como si fuera una cámara, ¿ok? Hay un personaje ahí que está viendo todo lo que sucede y ese personaje te va a contar todo lo que está pasando con el principal y lo que está haciendo. No conoce las emociones ni los sentimientos de los personajes, porque no es como el omnisciente. Solamente es como si fuera una cámara, solamente él está observando y te está contando lo que está pasando. Sabe lo que presenció o lo que le dijeron. Puede ser alguien ajeno a la historia, pero se entera de lo que pasa. Es decir, puede ser que no esté involucrado en la historia, pero sí es alguien que está observando lo que está sucediendo y lo está contando. Y su relato está en tercera persona. Por ejemplo, desde el otro lado de la calle, la mujer le apuntaba con un arma. Bien, entonces imagínense que es un personaje que está viendo la escena y te la está contando. Ese es el observador o testigo. Y después está el narrador en segunda persona. El narrador en segunda persona le habla al lector, es como si te estuviera hablando a ti, para meterlo en la piel del personaje, como si tú fueras el personaje. Utiliza el pronombre tú, ¿bien? Es como si el texto te estuviera hablando, estuviera contando lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, sales precipitadamente del hospital, te sientes muy cansado, estás así por lo que te espera, ¿ok? Si se dan cuenta, utiliza el pronombre tú, ¿ok? Tú sales, está implícito, obviamente, tú sales precipitadamente del hospital, te sientes muy cansado, estás así por lo que te espera. Entonces, es como si el texto estuviera hablando de ti o estuviera relatando lo que está pasando contigo. Bien, ese es el narrador en segunda persona. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. En el caso del omnisciente, tenemos la película Matilda, que ya lo mencioné anteriormente. Matilda también utiliza un narrador, aparte de utilizar un tiempo lineal, utiliza un narrador omnisciente, ¿ok? Utiliza un narrador omnisciente porque la película empieza precisamente con un narrador externo que empieza a contar lo que está pasando con Matilda. De hecho, el narrador empieza a contar en la película algo así. A los 2 años, Matilda había aprendido lo que la mayoría de la gente aprende a los 30 años, a ser autosuficiente.
Todas las mañanas su hermano se iba al instituto, su padre iba a trabajar en el negocio de autos y su madre se iba a jugar al bingo. Y a Matilda le gustaba quedarse sola. Al cumplir los 4 años, Matilda ya se había leído todas las revistas de la casa. Una noche se armó de valor y pidió a su padre algo que deseaba desesperadamente: un libro. Matilda sabía que era distinta a su familia. Comprendió que todo lo que necesitara en la vida tendría que conseguirlo por sí misma. Entonces, si se dan cuenta, el narrador empieza a contar la historia de Matilda, pero no solo lo que está haciendo, sino también lo que piensa y lo que está sintiendo. ¿Sí? Te comenta, te dice que Matilda sentía que ella era distinta al resto de su familia y que comprendió que ella tenía que lograr las cosas por sí solas porque su familia nunca la iba a apoyar. Entonces, si se dan cuenta, el narrador te está contando todo lo que está sucediendo, lo que está pensando y lo que está sintiendo. Y en cuanto al cuento, por ejemplo, tenemos un cuento que se llama El Tesoro, que es de Alberto Chimal, se encuentra en este libro, ese es un libro de cuentos que él tiene. Bien, y en El Tesoro igual se utiliza un narrador omnisciente, ¿ok? Por ejemplo, dice, en esos días vive en Frigia un muchacho, se llama Niquías, tiene 12 años, la estatura propia de su edad, el cabello negro y rizado. Sus rasgos no son desagradables, pero es enorme, monstruosamente gordo. Pesa 2 o acaso 3 veces más que su padre. Es la vergüenza de sí mismo y de toda su familia. Bien, si ustedes continúan leyendo, pues se van a dar cuenta que el narrador es un narrador externo que está contando lo que pasa con lo que pasa con Niquías y te cuenta cómo se siente él y qué es lo que está pensando. Bien, entonces es narrador omnisciente lo que se está utilizando en este cuento. Bien. Protagonista. En cuanto al protagonista, por ejemplo, tenemos la película Ratatouille, ¿ok? Me imagino que muchos la han visto, lo pasan igual mucho en televisión. En Ratatouille, pues utiliza el narrador protagonista porque el que inicia contando la historia es la rata, la verdad no recuerdo cómo se llama. Entonces, esta ratita empieza contando su historia y cómo es que él tenía un olfato y un sentido del gusto muy especial. Y empieza a contarte que pues él no quería trabajar con las demás ratas, sino que él aspiraba a hacer algo más, que él quería ser chef, ¿no? Pero él es el que está contando su historia. Entonces, ahí es un narrador protagonista lo que se está utilizando. Y también tenemos, por ejemplo, esta versión de Caperucita Roja. Esto lo hizo un autor colombiano que se llama Triunfo Arciniegas. Hizo una versión de Caperucita Roja donde el lobo es el que cuenta la historia, cuenta su historia. Y aquí el lobo es como que el bueno, ¿no? Y te cuenta cómo el lobo pues se enamora de Caperucita Roja, ¿bien? Pero te digo, lo cuenta desde su perspectiva, es decir, cuenta su historia. Bien, por ejemplo, dice, ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. Bien, eso lo está contando el lobo. Entonces, en el transcurso del relato te va contando él todo lo que va pasando con Caperucita Roja. Bien, entonces ahí utilizan igual un narrador protagonista. Es decir, el personaje principal aquí es el lobo y él está contando su historia. Bien, después está el observador o testigo, que como les decía, es como si fuera una cámara. Bien. Y como ejemplo tenemos esta película que se llama El Gran Gatsby. No sé si igual alguna vez lo han visto, yo creo que no, pero se las recomiendo, véanla, es muy buena. Hay el libro igual también, cuando regresemos a la escuela lo voy a llevar para que lo lean, quienes gusten leerlo, ¿verdad? Entonces en El Gran Gatsby, por ejemplo, este personaje que está de café, ya lo vieron, con su traje café, está del lado izquierdo. Ese personaje, él es el que cuenta la historia, pero el protagonista es el de en medio, ¿ok? Es Leonardo DiCaprio. Él es el protagonista, el de traje negro.
Él y la chica de abajo, ¿ok? La chica rubia de abajo, ellos dos son los personajes principales. Entonces, ese muchacho que está de traje café es el primo de la rubia y él observa todo lo que va sucediendo con ellos dos y lo va contando en la historia, en el libro, en la película. Entonces, él es un narrador, observador o testigo, ¿bien? Es un personaje ahí, pero no es el principal y solamente te cuenta lo que va pasando con ellos, lo que está viendo que sucede, más no te puede contar lo que están sintiendo. Él puede intuir, pero no sabe realmente qué están sintiendo o qué están pensando, solamente lo que están haciendo los demás. Bien, y en el caso de cuento, tenemos el cuento El pibe cabriola, que es de Sergio Ramírez Mercado, es un nicaragüense, y en El pibe cabriola igual te cuenta la historia de un futbolista, es una historia muy triste, muy trágica, de un futbolista, y ahí el que relata la historia es el amigo del pibe cabriola. El pibe cabriola es el protagonista, el futbolista protagonista, pero no él cuenta la historia, sino el amigo. Entonces el amigo te va contando lo que va sucediendo con el pibe cabriola y cómo termina el pibe. Pero como les digo, nada más cuenta lo que ve. ¿Okay? Él no sabe realmente cómo se sienten o lo que están pensando los personajes. Bien, y en cuanto al narrador segunda persona, en segunda persona, pues en película realmente no he visto ninguna película que utilice el narrador en segunda persona, es muy complicado. Y de hecho no hay muchos igual textos que utilicen este recurso, porque es un recurso pues muy delicado de usar, tiene que usarse de una manera muy precisa para que pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, en cuento sí tenemos por ejemplo, este texto que se llama Tarde de Agosto, que es del autor José Emilio Pacheco. Bien, en Tarde de Agosto se utiliza el narrador en segunda persona, porque es como si te estuvieran hablando, si el cuento, el texto te estuviera hablando a ti. Por ejemplo, dice, nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años, ibas a terminar la secundaria, no recordabas a tu padre muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes. Todos los días, de lunes a viernes, te despertaba a las 6:30. Quedaba atrás un sueño de selva, desembarcos en tierras enemigas, y entrabas en el día en que era necesario vivir, crecer, abandonar la infancia. Por la noche miraban la televisión sin hablarse. Luego te encerrabas a leer las novelas de una serie española, la colección Bazooka, relatos de la Segunda Guerra Mundial que idealizaban las batallas y te permitían entrar en el mundo heroico que te gustaba haber vivido. Entonces, se dan cuenta, utiliza el pronombre tú, ¿sí? Tú nunca vas a olvidar esa tarde de agosto, ¿sí? Es decir, como si tú fueras el que estuviera dentro de la historia, ¿bien? Ese es el narrador en segunda persona. Bueno, pues estos son los 4 tipos de narradores que estamos trabajando. Como les dije anteriormente, también pueden encontrar el cuadro de narradores en el libro de texto y también se pueden apoyar de ahí. Si tienen alguna duda, por favor pónganlo en el grupo de WhatsApp, porque muchas veces surgen dudas sobre este tema, ¿bien? Y yo intentaré respondérselas por ese medio. Bueno, pues estos son las 2 características que me hacían falta en relación al cuento. Es decir, 2 características que el cuento en general tiene. Y va una más. Esa característica es es una característica específica del cuento latinoamericano, es algo muy, que aparece mucho en el cuento latinoamericano. Y esta característica específica del cuento latinoamericano es la diversidad lingüística y cultural. Es decir, el cuento latinoamericano nos permite, ¿ok?, ver un mundo donde existe mucha diversidad cultural. Porque acuérdense que les dije que el cuento latinoamericano abarca todos los autores que nacieron en América Latina. Entonces, como abarca todos esos autores,
igual comentábamos que pues muchos de ellos vienen de regiones donde donde el idioma se habla de manera diferente, utilizan vocablos diferentes y donde llevan a cabo culturas diferentes, costumbres, tradiciones diferentes. Entonces el cuento latinoamericano nos permite ver esa diversidad cultural porque muchos cuentos están contextualizados en esas regiones donde hay otras culturas, en esas regiones donde el idioma español se habla de manera diferente. Bien. Por ejemplo, tenemos el caso del cuento que leímos, el cuento que leímos la semana pasada que se llama Paso del Norte, que está en su libro de texto, ¿recuerdan? Bueno, pues ustedes que ya leyeron ese cuento se habrán dado cuenta que, por ejemplo, la forma de hablar, es decir, hay una diversidad lingüística ahí porque la forma de hablar es muy diferente a la que nosotros utilizamos, ¿bien? Por ejemplo, nosotros tenemos una manera de hablar muy aporreada porque somos descendientes de los mayas y de la lengua maya. Entonces, nosotros tenemos un acento muy característico, pero en otras regiones de México, del país, el acento es diferente, porque igual son descendientes de otras culturas, ¿bien? Entonces, su forma de hablar el español puede variar un poco. Por ejemplo, ahí ustedes se habrán dado cuenta en que leyeron el texto completo, pero yo les puse aquí un párrafo. Dice, ¿y para dónde te vas si se puede saber? Me voy para el norte. Y allá, pues, ¿pa' qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba. Ahora ya no deja. Quiero que ustedes piensen y analicen cómo leyeron el texto o de dónde se imaginaron que eran los personajes. ¿Verdad que no son de aquí? No son específicamente de esta región, parecen como precisamente de los estados que se encuentran en el norte. Incluso algunos me pusieron en su actividad, no, pues los personajes son como norteños, ¿no? Por su manera de hablar. Y también te puedes dar cuenta, pues, que utilizan las palabras como de manera suprimida. En lugar de para dónde, dicen pa' dónde, ¿no? O en lugar de decir me voy para el norte, dicen me voy para el norte, ¿no? Que igual ese sí en algunas ocasiones lo utilizamos nosotros, ¿no? Y también, por ejemplo, en el libro de texto tenemos otro cuento que nos puede servir para ejemplificar esa diversidad lingüística y cultural, que se llama El Clis del Sol. Entonces, en El Clis del Sol, el Clis del Sol es de un autor que se llama Manuel González, que es de Costa Rica. En Costa Rica, igual, utilizan nuestro lenguaje de una manera, con un acento muy característico. Y ellos igual se caracterizan porque suprimen muchas palabras. Bien, entonces, por ejemplo, este cuento como lo hizo un autor costarricense, pues los personajes, la historia está como que ubicada en esa región. Entonces, fíjense cómo hablan los personajes. Dice, interrumpí a ñor Cornelio, temeroso del que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. Ese ñor Cornelio es como si dijera señor Cornelio, ¿ok? Entonces, en lugar de decir señor, dice ñor Cornelio, dice, bien, pero ¿y de ahí? ¿Y de ahí qué? Pues no ve que fue por ver espiado la mamá el Clis del Sol, por lo que son canelas. ¿Usted no sabía eso? No lo sabía y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Pa' qué engáñalo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el busiles. ¿Bien? Y así continúa. Y si ustedes gustan, pueden leer todo el texto completo para que vean cómo está escrito. Incluso les va a dar un poco de dificultad como entender algunas palabras, algunas partes, porque utilizan el lenguaje muy suprimido o si ven, por ejemplo, en ese yo no fui, en lugar de decir yo no fui, dice yo no fui, porque ellos así pronuncian ese fui, ¿no? Entonces, para empezar, te das cuenta que es una persona que no es como de esta región y te puedes dar cuenta también que es una persona que tiene una clase económica, una clase social, pues baja por la forma igual en que habla, ¿no? Entonces,
los cuentos latinoamericanos, eso es lo que nos permiten ver esa variedad lingüística, es decir, cómo va variando nuestro idioma dependiendo de la región y también cómo va variando la forma en que viven las personas dependiendo de la cultura de donde vienen, ¿ok? Bien, pues esa es una característica muy, muy específica, como ya les dije, del cuento latinoamericano. Bien, entonces, pues esas eran las características que nos hacían falta ver. Bien, este material nos va a servir para la actividad de esta semana y de la siguiente semana. Entonces, si es necesario verlo 2 veces, véanlo 2 veces para comprender mejor los temas, para comprender mejor lo que se ha comentado aquí. De igual forma, pues les recuerdo que está el grupo para dudas y comentarios. Les agradezco mucho por prestar atención, por comprometerse y estar aquí viendo el material y tomando sus apuntes. Como ya les dije, es muy importante que sí tomemos nota de lo que se va diciendo acá, ¿bien? Porque son temas igual que vamos a retomar más adelante. Bien, pues ahora sí, esto fue todo por hoy. Y pues recuerden cualquier cosa, aquí estoy. Bien, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.